Nubia Funme, quiero hablarles en cuanto a Matemática 2, el tema relacionado a la historia de la geometría y algunos de sus elementos, para lo cual quiero mostrarles este trabajo que se ha realizado. Podríamos empezar por decir que geometría hace parte de la medición de la Tierra según el inicio que se realizó en la cultura mesopotamia y egipcia, donde de manera inicial la utilizaban para sembrar cultivos a los lados del río, y en algunas épocas del tiempo o del año subían los niveles de agua. Posterior a ello subía o bajaba el nivel mejor y podían volver a medir nuevamente sus tierras, y para eso empezaron a utilizar la geometría a través de ciertos hilos o lazos para hacer sus medidas. También fue utilizado o tomando en cuenta que las figuras geométricas son como el triángulo, el cuadrado. Estas figuras, desde su forma, su tamaño, medida y relación con el espacio. ¿Por qué? Porque se ven representadas en los diferentes objetos. Realmente casi que en todo objeto o elemento está representada las figuras. También en ellas se trabaja o se mira desde el diámetro, volumen, área, ángulo o superficie, de acuerdo al tipo de elemento que se esté trabajando o mirando. Según los griegos, fue algo bastante representativo, ya que ellos fueron los primeros en crear una escuela que estudiaba la forma de las cosas. Entonces ellos fueron los primeros que empezaron a reproducir esas formas, teniendo en cuenta que ellos fueron los creadores de la rueda. Entonces también otros de los representativos fue Euclides, quien escribió su libro de teoría de los elementos, donde se trabajaban los elementos como el plano, el punto, la línea, entre otros, a partir de los cuales se crean las figuras geométricas. Entre ellos también se encuentra un filósofo bastante importante que es René Descartes, y con él aparece el plano cartesiano. ¿Para qué aparece ese plano cartesiano? Donde nos dice en qué lugar están ubicados los elementos. También dentro de este grupo de filósofos importantes está Pitágoras, quien dice, o desde los griegos también, otros filósofos más, que el mundo está creado desde la matemática y la geometría, porque en absolutamente todo se ven representadas estas figuras. Euclides menciona por su parte algunas propiedades importantes que son las líneas y planos, círculos y esferas, y triángulos e íconos, que se ven representados básicamente de esta manera. ¿Qué nos dice él? Que un punto llevado a otro punto nos da una línea. Además de eso, a partir de esa línea se puede extender de manera infinita hasta donde sea posible. Posterior a ello, desde el punto a otro punto definido, se puede dar un segmento de línea y dibujar un círculo, el cual nos da una medida o una base, por decirlo así. Desde ese punto de vista también aparece los ángulos rectos, del cual Euclides nos menciona que son iguales entre sí estos tipos de ángulos rectos. Euclides también nos habla desde el teorema de los números infinitos, el cual se ve representado pues a través de las diferentes tablas. Nos menciona teoremas bastante importantes también, como la fórmula desde la cual se puede hallar el área o altura de un triángulo. Es bastante importante mencionar que algunos principios básicos que se trabajan en la geometría en la época o en la etapa preescolar mejor, es donde se pretende reconocer los espacios a través de la figura. ¿Cómo se reconocen? Desde una figura que llamamos el tangram. Primero se busca que el niño o niña en su primer acercamiento reconozca las formas y figuras. Si es un cuadrado, si es un triángulo, si es una esfera, un círculo. Y a partir de eso existe lo que llamamos actualmente un juego bastante importante de figuras o armatodo, que nos da como herramienta verificar que efectivamente podemos armar cualquier tipo de elemento desde esas fichas para el reconocimiento de algunas formas, elementos que rodean a los niños. También nos permite a través de esto, por ejemplo, medir un espacio, si es altura, qué tanta altura tenemos, quizás uniendo ese tipo de figuras para los niños.